Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jesús Enríquez. Vamos a tener una clase sobre tres infecciones que se presentan en nuestro país. Son virus, son arbovirosis transmitidas por un mosquito. Vamos a hablar de cada una de ellas. La más importante es el dengue, que es la más grave y más frecuente que se está viendo. Comenzamos hablando de dengue. El dengue, pues, es una enfermedad febril causada por el virus dengue, del cual se conoce cuatro serotipos: dengue uno, 2, 3 y 4. Eh, los cuatro tipos están en el Perú. El dengue uno llegó en 1990, dengue 2 en el 2001, dengue 3 2001 y dengue 4 también en el 2001. El serotipo que está circulando mayormente actualmente es el dengue, el virus dengue tipo uno en su genotipo 5 es el que más circula. También está el dengue serotipo 2. El vector es el mosquito Aedes aegypti, eh, el cual está en casi toda Sudamérica, excepto en toda América, excepto Canadá y Chile. Es un mosquito, pues, como conocen, que es doméstico, vive cerca de las casas o dentro de ella y se reproduce en recipientes que contienen agua. La distribución, como ven en el mapa del Aedes aegypti, es prácticamente casi toda la costa, especialmente la costa centro y costa sur, costa norte, y toda la selva, incluyendo selva alta, que son las áreas, obviamente, donde hay dengue. El cuadro clínico del dengue es variado, generalmente es una enfermedad febril, que a veces, pero también puede haber formas asintomáticas y formas tan graves que pueden condicionar muerte en el paciente. No hay un tratamiento específico hasta el momento para tratar el dengue. El tratamiento es más que todo puro soporte. El dengue en nuestro país se da principalmente el primer semestre del año. Los mayores casos de dengue que hemos visto en los últimos 2 o 3 años han sido generalmente entre los meses de abril y junio. Eh, Después de un periodo de incubación, el virus empieza a producir un periodo febril de síntomas en los cuales, pues, se activa una respuesta inmune inespecífica, así como se activa la función de los linfocitos, especialmente linfocitos T. Esta activación de linfocitos, es más precoz cuando es una infección secundaria. ¿A qué se le llama una infección secundaria? Es cuando ya tuvo dengue por un serotipo distinto al actual anteriormente. Asimismo, la producción de anticuerpos es más alta y más precoz también cuando ya tuvo dengue anteriormente. Es por eso que el dengue secundario, cuando te da por segunda vez dengue por un serotipo distinto, es que es más grave. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que el virus dengue ingresa por la picadura del mosquito a la piel. Luego es captado por las células, por los macrófagos y células dendríticas de la dermis, y luego estas lo llevan a los ganglios linfáticos, donde también, pues, el virus se reproduce dentro de estas células. Luego estas células pasan a circulación sanguínea, distribuyendo aún más el virus. Asimismo, la respuesta inmune que se desencadena induce la secreción de ciertas citoquinas, las cuales van a producir especialmente una afectación del endotelio vascular. Esta afectación del endotelio vascular va a producir lo que se llama una disfunción endotelial, lo cual induce, pues, que hay extravasación de plasma hacia los tejidos, condicionando hemoconcentración e hipovolemia en el paciente, que es al final la forma como se desarrolla el dengue grave. Asimismo,
este, el virus puede afectar diversos órganos, entre ellos, por ejemplo, el hígado. Puede producir una hepatitis propia eh, por la intervención del virus, ¿no? A través de las citoquinas y otras afecciones. El dengue tiene tres fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril se caracteriza por fiebre de duración entre 3 a 7 días, en las cuales hay malestar general, dolor ocular o retroocular, cefalea, artralgias, mialgias, y puede haber algún exantema. Muchos pacientes se recuperan en este sentido y no hacen fase crítica, pero también hay un grupo de pacientes que llega a ser fase crítica. La fase crítica se produce justamente cuando deja hacer fiebre. Deja hacer fiebre y la respuesta inflamatoria del hospedero, más la acción propia del virus sobre los órganos, induce pues la disfunción endotelial que ya habíamos conversado y se produce extravasación de plasma hacia los tejidos, hemoconcentración, el hematocrito aumenta, puede, al alterar también el endotelio, puede inducir algunas hemorragias y dañar algunos órganos. Es durante la fase crítica, que es aquella fase que demora generalmente 48 horas después de haber cedido la fiebre, es cuando se produce el dengue grave, se produce el dengue con signos de alarma y puede haber un shock por dengue y puede darse mortalidad por dengue. Es esta fase. Entonces recuerden que la parte más peligrosa del dengue es justamente cuando deja hacer fiebre. Este concepto a veces no lo tienen claro la población en general y creen que una vez que dejaron de hacer fiebre por dengue ya deben recuperarse y van a estar mejor. Y no es así. Generalmente, después de hacer fiebre, deja hacer fiebre el paciente y comienza a tener signos de alarma, empieza a tener dolor abdominal, vómitos repetitivos, hipotensión y se pone en una situación muy crítica, que de no recibir atención podría fallecer por dengue. Luego, una vez que pase esta fase crítica, que demora, como dije, generalmente 48 horas, comienza una fase de recuperación, en la cual los síntomas van remitiendo y las alteraciones laboratoriales que se han producido se van recuperando. Generalmente, ¿qué alteraciones laboratoriales vemos? Se ve pues un incremento del hematocrito, que luego se va corrigiendo, se ve un descenso de plaquetas, que luego va corrigiendo, aumento de transaminasas y otros que también luego se va corrigiendo. Eh, Les voy a pasar la guía sobre el manejo de dengue en el Perú, publicada el año pasado, norma vigente, y clasifica el dengue de acuerdo a la OPS en tres tipos, ¿no? Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Cuándo es un dengue sin signo de alarma? Primero hay que presumir que es dengue. ¿Cuándo presumes que es dengue? Una persona con fiebre, igual o menor a 7 días de fiebre, que reside o ha visitado áreas donde se está transmitiendo el dengue. O áreas, en todo caso, donde hay infestación por Aedes aegypti dentro de los 14 días previo al inicio de los síntomas. Eso es un caso probable de dengue. Si a esto obviamente se le adiciona cefalea, mialgias, artralgias, dolor ocular, náuseas o algún exantema, ¿no? Al menos dos de estas condiciones, más la fiebre, como le he comentado, y que reside o ha visitado un área de transmisión de dengue, hace el diagnóstico de dengue probable, caso de dengue probable. Y obviamente que no presente signos de alarma, como en la próxima diapositiva les voy a manifestar cuáles son. Cabe resaltar que en los niños se considera caso probable de dengue a todo niño con fiebre en los últimos 7 días, de menos de 7 días,
que reside en estas áreas de transmisión de dengue, aún así no tenga otros síntomas. Los niños pueden no presentar estos cefalea, mialgias, atraquias, porque el niño a veces no se comunica. Entonces, una fiebre sin foco, en un área donde está dando dengue, en un niño, puede ser considerado un caso probable de dengue. ¿Y cuándo se considera que es un caso probable de dengue con signos de alarma? Cuando a la definición anterior se le suma alguno de los siguientes signos de alarma, los cuales son dolor abdominal intenso y continuo, dolor a palpación de abdomen, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, letargia, irritabilidad, algún derrame seroso, como ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, lipotimia, hepatomegalia o aumento progresivo del hematocrito. Si presenta uno o más de estos signos de alarma, se considera un dengue con signos de alarma. Esto es importante, ¿por qué? Porque el dengue con signos de alarma debe hospitalizarse y recibir tratamiento endovenoso inmediatamente. El signo de alarma más frecuente que nosotros vemos son estos, es el dolor abdominal acompañado de vómitos persistentes. El año pasado hemos tenido el mayor brote de dengue, bueno, en la historia reciente del Perú, y en mi hospital habremos tenido pues al menos unos 80 casos de dengue, y generalmente el signo de alarma con la que se hospitalizaban era eso, ¿no? Después de unos 3, 4, 5 días de fiebre, el niño comenzaba a tener dolor abdominal y vómitos repetitivos. Y se hospitalizaba para el tratamiento soporte, que le voy a explicar más adelante. No muchos llegaban con sangrado. Característicamente estos pacientes tienen, leucopenia y plaquetopenia, además de un ligero aumento de transaminasas, a predominio de TGO. Estos 3 años que hemos tenido brote de dengue, eh, a veces no teníamos disponible el examen de laboratorio de manera inmediata para confirmar dengue, pero pidiéndole un hemograma y perfil hepático, si encontrábamos leucopenia con plaquetopenia más transaminasas elevadas a predominia de TGO, era una tríada laboratorial muy sugestiva de dengue. Y de esa manera sospechamos de dengue y lo hospitalizamos para el tratamiento correspondiente, mientras esperamos la confirmación laboratorial. ¿Qué más? ¿Cuándo se considera un caso probable de dengue grave? Es aquella persona en la cual se sospecha de dengue y tiene alguna de las siguientes 4 condiciones que indican su gravedad. Una, que presente choque hipovolémico; otra, signo de choque hipovolémico; otro, que presente una dificultad respiratoria importante; que tenga un sangrado grave; o que tenga alguna disfunción orgánica, por ejemplo, una miocarditis, encefalitis o una hepatitis, con transaminasas más de 1000. En los últimos años que hemos tenido en el hospital pacientes con dengue, los casos de dengue grave, generalmente hemos tenido 2 pacientes nomás y han sido con hepatitis, con transaminasas más de 1000, que han pasado por su condición a cuidados intensivos. En mi hospital, menos mal que no hemos tenido fallecidos. Pacientes hospitalizados, sí, más de 80 el año pasado, y en UCI solamente 2. Dentro de los factores de riesgo para tener un dengue grave, también llamado dengue hemorrágico, aunque la hemorragia muchas veces no es un factor agravante importante, el problema con el dengue, la forma como afecta el dengue y mata, generalmente es por disfunción endotelial que condiciona extravasación de plasma a los tejidos. De esa manera produce hipoperfusión, shock, y de esa manera fallecen, no tanto por hemorragia. Bueno,
La infección previa por algún serotipo es uno de los factores de alto riesgo para hacer dengue grave. Por ejemplo, si el año pasado tuvimos, uno de los pacientes tuvo dengue digamos, por dengue serotipo 1 y ahora le da dengue por un serotipo 2, este dengue va a ser más grave, incluso que del año pasado, y puede llegar a cuidados intensivos. Ahora, hasta ese momento habíamos hablado de casos probables de dengue, ¿no? Ahora, ¿cómo confirmamos el dengue? Si tenemos una prueba confirmatoria, pues pasa a ser un caso confirmado de dengue. Las pruebas son diversas, puede haber, por ejemplo, un examen de PCR para dengue, detección del antígeno NS1 por ELISA, detección de un IgM positivo por ELISA, ¿no? Aislamiento y cultivo viral que casi no se hace, estudios de histopatología, histoquímica, generalmente, al menos en el hospital no lo hacemos. Lo que hacemos en hospitales mayormente es determinación de antígeno es NS1 cuando el paciente tiene menos de 5 o menos días de enfermedad y detección de IgM e IgG cuando tiene 6 días o más de enfermedad. Hay una forma especial de confirmación de dengue que se usa cuando hay brotes de dengue, que se llama confirmación por nexo epidemiológico de dengue, en la cual se considera que es un caso con confirmación por nexo epidemiológico cuando se produce un caso probable de dengue en un área donde se está transmitiendo dengue, dentro de los 200 metros del lugar donde vive el paciente, donde se han identificado casos confirmados de dengue en las últimas 2 semanas al inicio de los síntomas. Esta consideración de confirmación de dengue por nexo epidemiológico solo es válido para el dengue sin signos de alarma. Si tuviese signos de alarma o fuese un dengue grave, sí requiere que se haga alguna prueba para confirmar el dengue. Bueno, y cuando las pruebas son negativas, pues se considera un caso descartado de dengue. Ahí están los códigos CIE-10 del dengue sin signo de alarma, del dengue con signo de alarma y del dengue grave. El cuadro clínico del dengue ya lo habíamos comentado un poco, es de intensidad variable. El síntoma principal es la fiebre, generalmente de 3 a 7 días, y pues se acompaña generalmente de cefalea, malestar general, artralgias, mialgias, dolor retroocular, náuseas, y puede haber exantema, un exantema que suele ser pruriginoso. En los niños, la fiebre a veces es el único síntoma, como le dije, a veces un caso de fiebre sin foco evidente en un niño, en un tiempo y zona donde hay transmisión de dengue, pues hay que considerar el dengue como una de las causas probables de fiebre sin foco. Y a veces en los niños el dengue se acompaña de diarrea o algunos síntomas respiratorios. Muy bien. Este es el exantema que puede producirse en dengue. En la primera fase de la enfermedad, en la fase aguda, a veces se produce un exantema, como ven ustedes ahí, máculo macular o máculo papular, que puede ser un poco pruriginoso, en cara, tórax, abdomen. Y en la fase convaleciente, luego que ha salido de la fase crítica, puede haber un exantema también eritematoso confluente, ¿no? A veces confluye dejando áreas de piel no afectada, lo cual forma el signo de Hermann, en la cual se le denomina islas blancas
y las blancas en más rojo. Acá tenemos una, ¿ven? Islas blancas en un mar rojo. Este exantema también puede ser pruriginoso. No siempre está el exantema presente. Yo diría, al menos en la mitad de los casos de dengue que se han hospitalizado. La prueba de torniquete es una prueba clásica de dengue para demostrar la fragilidad capilar que se produce por la disfunción endotelial que produce la infección. Es una prueba realmente que ya nos resulta a nosotros poco útil porque el cuadro clínico suele ser muy característico. Además, tenemos exámenes de laboratorios que nos sugieren la infección o que la confirman. Sin embargo, aquí les relato la forma como se realiza. Realmente en los últimos 2, 3 años que hemos tenido este brote de dengue, no lo hemos necesitado. Tampoco forma parte de los flujogramas de tratamiento y diagnóstico. Como ya les había manifestado, la reinfección por un serotipo diferente de dengue puede causar dengue grave. O sea, hay que tener cuidado. En los últimos 2 años hemos tenido brotes importantes de dengue. Este año la cantidad de dengue que tenemos es mucho menor, pero pueden venir casos graves, porque ya el año pasado, el anteaño pasado afectó a muchas personas. Según la guía del MINSA, dice que en la fase de recuperación del dengue, algunos cursan con infección bacteriana agregada. Bueno, debe ser raro porque en todos los pacientes que he visto en mi hospital, ninguno cruzó con una sobreinfección bacteriana. Hay que tener cuidado de no sobrehidratar al paciente, especialmente en la fase de recuperación, porque es la fase en la cual el líquido que pasó al intersticio está siendo reabsorbido y el paciente va a entrar en una mayor volemia y podríamos generar sobrehidratación si exageramos la cantidad de líquido. El dengue en el recién nacido y en el lactante tiene algunas características especiales. La mujer gestante puede transmitir anticuerpos maternos al recién nacido y le dan cierta protección contra el serotipo que le dio la madre. Pero si al recién nacido le da un serotipo distinto, pues puede hacer un dengue grave, ¿no? Sería como una infección, una infección secundaria de dengue. Se puede examinar la sangre del cordón umbilical, si es necesario. Generalmente los recién nacidos con dengue cursan asintomáticos, sin embargo, cuando hacen síntomas, los síntomas pueden ser graves. Hacen fiebre, exantemas, petequia, patomegalia y pueden tener eh, puede llegar a una sepsis, un cuadro clínico de sepsis por dengue. El dengue grave realmente es una sepsis viral, porque la respuesta inflamatoria del hospedero es la que genera la disfunción endotelial que condiciona extravasación del plasma al espacio extracelular, condicionando hipovolemia, hipoperfusión periférica, o sea, tal cual un shock séptico, ¿cierto? Entonces el dengue realmente funciona así, como un shock séptico viral. En los recién nacidos y lactantes hay que tener mucho cuidado, especialmente con los trastornos hidroelectrolíticos, que son más frecuentes en los niños. Sabemos que los niños, mientras más pequeños, mayor porcentaje de su peso corporal es agua. Hay que establecer el diagnóstico diferencial, especialmente con otras arbovirosis que circulan en el Perú, especialmente en la selva y costa norte, que se le da diferenciar con chikungunya y Zika. Asimismo, establecer con otras causas, otras enfermedades febriles que cursan como fiebre sin foco evidente.
Establecer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con leptospirosis, con influenza, hepatitis viral, COVID-19, malaria en zonas endémicas, sarampión por el exantema y la fiebre, rubiola también por el exantema y fiebre tifoidea, sabemos que la fiebre tifoidea también da un exantema, una rosola tífica, fiebre amarilla por la afectación hepática, enfermedad meningococcémica por el exantema, fiebre, malestar general y cefalitis, fiebre de Mayaro y otros cuadros, incluso como abdomen agudo, por el dolor abdominal intenso y vómitos recurrentes. Asimismo, si el paciente viene con shock por dengue, hay que considerar otras causas como embarazo ectópico, hemorragia digestiva, meningococcemia y shock séptico. Shock séptico bacteriano. Este cuadro del up-to-date creo que resume un poco el diagnóstico diferencial que hay que hacer con las otras dos arboviroses presentes en el Perú. Vemos que fiebre lo produce tanto el dengue, chikungunya como el Zika, y el exantema es más intenso en Zika, la conjuntivitis también es más intensa en Zika, pero las artralgias y la artritis, ojo, fíjate, son más frecuentes en chikungunya. Mientras que el único que produce hemorragias es el dengue, el único que produce shock es el dengue. Tengan en cuenta este cuadrito, por ahí le viene preguntas al respecto. Acá hay otro cuadro que está en la norma técnica, revíselo más a detalle, también diferenciando chikungunya de Zika. ¿Qué exámenes hay que pedir? En caso de fallecidos, se puede obtener muestras de algunos órganos afectados. Si hay dudas sobre que hay extravasación de líquido a las cavidades serosas, se puede pedir una ecografía, una radiografía. Este, Asimismo, hay que considerar que el diagnóstico de dengue es fundamentalmente clínico, sin signos, eh, los síntomas, signos son un poco característicos, especialmente cuando estamos en un brote de dengue. Y el examen para confirmar dengue, si está dentro de los primeros 5 días de enfermedad, pedimos una prueba molecular, o sea, un PCR, o un examen de ELISA para detectar el antígeno NS1. Si el paciente tiene 6 días o más de enfermedad, realizamos generalmente una prueba de ELISA para detectar el IgM para dengue. Acá está lo que dice la norma técnica, tal cual le he mencionado. Acá vemos pues que lo primero que se eleva en dengue, como vemos, es el IgM, ¿no? Por eso se toma los primeros 5 días. Posteriormente es que se eleva el IgG, por eso indica infección antigua y se mantiene. Y la viremia se produce en los primeros días de enfermedad, por eso que en los primeros días se puede tomar un examen molecular para detectar el virus en sangre. La prueba de ELISA, como les dije, detecta el antígeno NS1 en los primeros 5 días de enfermedad. Cuando aún no se tiene títulos suficientemente elevados de IgM. Sin embargo, si este resultado es negativo, si el antígeno NS1 es negativo, pues no descarta la posibilidad de dengue, si es que los síntomas son compatibles con dengue, y habría que tomarle después del 5.º día de enfermedad un examen de ELISA para detectar anticuerpos contra dengue, un IgM o IgG para dengue, ¿no? También se puede pedir pues exámenes para las otras arbovirosis, ¿no? Como diagnóstico diferencial. ¿Cómo estamos actualmente con el dengue? Este es la curva de casos de dengue en el Perú.
Como ven ustedes, tanto en 2023 como en 2024 han sido brotes importantes de dengue a nivel nacional. Actualmente, para el 2025, eh, el brote es mucho menor. Y en Lima, ¿cómo estamos? Como les dije, los dos últimos años en Lima ha habido un brote importante de dengue, siendo el año pasado, el 2024, el brote más grande de dengue que, de que se tiene registro, ¿no? Actualmente, muy pocos casos de dengue. Eh, Durante lo que va este semestre, habré visto en mi hospital unos 3 o 4 casos de dengue, nada más, cuando para el año pasado ya tenía pues más de 40 casos de dengue. Ha bajado, menos mal. Lo mismo, acá vemos como el 2024 celebró, este es en Lima Sur, en la jurisdicción del Hospital María Auxiliadora. Ahora, fíjense, tuvimos un gran brote de dengue el año pasado, el anteaño, el 2023 fue más bajo, y actualmente muy poco. Esperemos que se mantenga así. Sin embargo, ustedes deben estar preparados para atender en cualquier zona del país. Como vamos a ver a continuación, hay casos importantes de dengue, especialmente en la selva de nuestro país. Acá vemos, por ejemplo, fíjese que en el departamento de San Martín, actualmente, el 2025 lidera los casos de dengue, 9.500 casos. Le sigue Loreto, Cajamarca, Piura, Lima. Todavía hay casos en Lima, obviamente, pero Lima tiene también mayor cantidad de población. Tumbes, Ucayali, Amazonas, Junín, Lambayeque, La Libertad, Madre de Dios, Ica, Cusco, Huánuco. Cusco, la parte selva de Cusco, ¿ah? Huánuco, la parte selva de Huánuco. Entonces, como ven ustedes, mayormente el dengue se localiza en en los departamentos de la selva y de la costa centro y norte del país, especialmente departamentos de la selva. Acá vemos los casos, ¿no? Mayormente San Martín, Loreto, Piura, Amazonas. En cuanto a las defunciones, este, para la semana epidemiológica número 14, comparando este año, ha habido 19 defunciones. El año pasado, en el mismo periodo comparativo de la semana epidemiológica, 43, el anterior 19. O sea, el dengue sigue matando personas a nivel nacional, incluso este año. Este año, como les dije, principalmente está el departamento afectado, el departamento de San Martín, también Loreto, Piura, Tumbes, ¿no? Son los más afectados. La distribución es similar entre hombres y mujeres, afecta a niños en un porcentaje importante de los casos. Niños entre 0 a 11 años, 22,3%, un cuarto de los casos son niños. Adolescentes, 15%. Entre niños y adolescentes, más o menos un poquito más de la tercera parte de los casos son en edad pediátrica. Son menos casos en adulto mayor, pero tienen una tasa de letalidad mucho más alta que las otras grupos etarios. Fíjense, la letalidad en adultos mayores es de 0,5, mucho más alta que en las otras etapas de la vida. Los ancianos especialmente hay que tener cuidado con dengue, son los que más fallecen. El anciano se deshidrata más rápidamente, puede confiarse que es cualquier fiebre que va a pasar, rápidamente se descompensa cuando entra en fase crítica. Entonces hay que tener mucho cuidado con los ancianos en brotes de dengue. Acá vemos cómo a través de los años se ha ido incrementando
los casos, ¿no? Costa norte, y luego se ha ido extendiendo hasta abarcar prácticamente toda la selva alta y selva baja y buena parte de la costa centro y costa sur. Este es un cuadro de la distribución del dengue en el mundo. Vemos que América Latina está muy afectada, al igual que el sudeste asiático, y el número de muertes por dengue en Latinoamérica también ha ido en ascenso hasta el 2024. Aparentemente, pero este año ha bajado. Y uno de los peores años del dengue en el Perú han sido el 2023 y 2024. El 2023 tuvimos una de las tasas de letalidad más altas del mundo, ¿no? Liderando pues el número de muertes por billón, ¿no? Fíjense, 6,49 muertes por billón por dengue el 2023 en el Perú. Mientras que otros países como Ecuador, por ejemplo, tienen una tasa este, 20, 30 veces menos. ¿Y esto qué nos dice realmente? Que no hemos estado preparados como servicio de salud en nuestra formación académica para tratar casos de dengue. Esta es una reflexión y todos ustedes como futuros médicos deben estar preparados, conocer el dengue, saber reconocerlo, saber cuándo cuál es el momento de riesgo del paciente, que es la fase crítica, saber clasificar bien el dengue para que tenga un tratamiento adecuado. Es un compromiso que hay que tener con la población. Muy bien, estos son los flujogramas de manejo. Eh, si el paciente cumple con los criterios de caso de dengue, luego hay que clasificarlo en dengue o dengue grave. Los dengue graves pues tienen que ser manejados en cuidados intensivos. Si donde ustedes trabajan no tienen cuidados intensivos, hay que transferirlos inmediatamente, iniciando el tratamiento correspondiente. Si es un dengue con signo de alarma, también se hospitaliza. Pertenece al grupo B2. Hay que hospitalizarle al paciente en un hospital o en unidades de dengue. Requiere administración de líquidos endovenosos. Si es un dengue sin signo de alarma, hay dos opciones. Grupo A, que significa tratamiento en el hogar. Se le indica que vaya a casa, que su alimentación se continúe alimentando, que se mantenga bien hidratado, paracetamol para la fiebre, que sea reevaluado cada 24 horas hasta que tenga más de 2 días afebril, o sea, hasta que pase el riesgo de hacer una fase crítica. Y si que presenta algún signo de alarma, usted ya conoce cuáles son los signos de alarma, tendría que regresar de inmediato a la emergencia para ser hospitalizado. Luego, eh, los pacientes con signos de alarma también, pero que tienen ciertas condiciones de riesgo social o de riesgo por comorbilidades, se deberían hospitalizar en unas unidades de dengue. ¿Qué son las unidades de dengue? Son establecimientos, son áreas que dispone el Ministerio de Salud, las cuales permiten la hospitalización, digamos, de estos pacientes, más que todo para observación y detección precoz de signos de alarma para el tratamiento correspondiente. El manejo en el grupo B es muy parecido al del hogar, pero están bajo observación médica cercana, ¿no? Dentro de una institución. Para en el caso que presente signos de alarma o haga signos de dengue grave, pues sea tratado de inmediato con el fin de prevenir que
que el paciente empeore a un punto que puede llegar pues a una condición de alto riesgo o fallecer por dengue. Si clasificamos como dengue sin signo de alarma, como le dije, el tratamiento es en el hogar, reposo, dieta normal, darle más líquidos. Para la fiebre solo paracetamol. Está contraindicado darle ibuprofeno. Está contraindicado colocar ampollas intramusculares. Monitoreo cada 24 o 48 horas, como les dije, hasta que pase al menos 2 días después que ha cedido la fiebre. Si apareciera signo de alarma, hospitalizar. Si no aparece signo de alarma después de este periodo de observación, pues alta. Pasó, pasó de este, pasó el periodo del dengue sin problemas, ¿no? En el paciente con dengue con signo de alarma, como ya les comenté, el signo de alarma más frecuente que vemos es dolor abdominal y vómitos repetitivos, que suele aparecer cuando deja hacer fiebre el paciente. El tratamiento es más que todo rehidratación, soluciones cristaloides. Se recomienda el lactato de Ringer o solución salina normal. Lactato de Ringer no tenemos en el Perú, así que aquí tratamos solamente con solución salina. Cantidad se le brinda 5 a 7 mililitros kilo por hora en una hora. Y evaluamos cómo sigue. Si no mejora suficiente, se devuelve a dar la misma cantidad. Si no mejora, la misma cantidad. Y se va viendo. Si el paciente va mejorando, pues vamos bajando la velocidad de infusión. De lo que iniciamos en 5 a 7 mililitros por hora, luego será pues 3 a 5 mililitros por hora, por unas 2 o 4 horas. Si sigue mejorando, el paciente, pues el goteo baja a 2 a 3 mililitros kilo hora, por 2 o 4 horas también. Y si sigue mejorando, se va disminuyendo gradualmente la infusión de líquidos a una dosis de mantenimiento de 100 mililitros por kilo día y continúa monitorizando. ¿Cómo sabemos que está mejorando? Porque está desapareciendo progresivamente los síntomas de déficit de fluidos, deshidratación, los signos vitales se están estabilizando, tiene una buena diuresis, mayor de 1,5 o 2 mililitros por hora, niños pequeños o mayor de 1 mililitro por kilo por hora en niños grandes, empieza a tener buena tolerancia oral y mejora el estado general del paciente. En un paciente con dengue grave o con shock por dengue, pues lo que hacemos es indicar bolos de solución cristaloide, lactato de Ringer o solución salina normal. Como les dije, no tenemos lactato de Ringer en el Perú, usamos solución salina normal. La misma dosis que usamos para shock, 2 mililitros por kilo, se lo pasamos en 15 a 30 minutos. Si no mejora, un segundo bolo, si no, un tercer bolo. Una vez que mejore con los bolos, pues se va disminuyendo progresivamente la infusión de solución salina. Primero a 10 mililitros kilo hora, luego 5 a 7 mililitros kilo hora, y luego de 3 a 5 mililitros kilo hora, ¿no? Por los periodos indicados. Como ven ustedes, el tratamiento más que todo es suero, suero, suero. El tratamiento está orientado más que todo a compensar la pérdida del fluido intravascular que se produce por la disfunción endotelial. ¿Cómo lo compensas? Administrando líquido, líquido, líquido y monitorizando bien al paciente.
porque también la sobrehidratación es dañina, así como no hidratarlo adecuadamente. Los criterios de hospitalización en las salas de dengue, pues que presente signo de alarma, que tenga síntomas de shock, por ejemplo, una hemorragia importante, disfunción orgánica, este, una afección concomitante como embarazo. Y habíamos conversado que cuando puede que el paciente no tenga signos de alarma, pero sería mejor hospitalizarlo en salas de dengue, cuando hay una condición social o comorbilidad asociada, ¿no? Por ejemplo, en pacientes embarazadas es mejor hospitalizarlas en esta sala de dengue para una observación cercana. Pacientes enfermos como diabetes, hipertensión, úlcera péptica, anemias hemolíticas, pacientes con neumopatías como asma, por ejemplo, un paciente con obesidad o sobrepeso, el menor de 1 año de edad, ¿no? Por ejemplo, lactante con diagnóstico de dengue se hospitaliza, o pacientes ancianos. Circunstancias sociales también, por ejemplo, que viva solo, vivir muy lejos de la unidad de salud o no tiene medios adecuados de transporte, en el caso de que el paciente presente inicie con signos de alarma. En estas condiciones, aunque el paciente no tenga signos de alarma, es preferible que quede hospitalizado en una sala de dengue. En cuanto a la prevención, es importante el control de los mosquitos. Hay que educar a la población para reducir los criaderos de mosquitos, ¿no? Recipientes que acumulan agua, donde viven las larvas de los mosquitos. Además, se podría realizar la siembra de los recipientes con agua con ciertos copeópodos que se alimentan de la larva de los mosquitos. También hay un estudio interesante en la cual se liberan mosquitos infectados con Wolbachia, la cual es una bacteria que hace que los mosquitos Aedes aegypti sean menos susceptibles de que sean infectados por el virus dengue. Además, es importante, pues, la protección personal para evitar las picaduras, como uso de repelentes, cortinas con insecticidas. Yo diría también, pues, usar mallas metálicas en las ventanas, dormir con mosquitero, entre otros. Y buscando una prevención más efectiva, se está investigando mucho, espero que salga pronto la vacuna contra el dengue. Actualmente hay 2 vacunas disponibles contra el dengue, una es el Dengvaxia y la otra es Odenga. Sin embargo, ambas tienen ciertos problemas, requieren varias dosis, ¿no? Y además que no se puede administrar a todos los pacientes, a todas las personas, hay que hacer un estudio previo si han tenido dengue, por ejemplo. Pero la vacuna actualmente más prometedora es la vacuna Butantan, ¿no? La cual ha demostrado una eficacia en una sola dosis de 80% con efectos adversos mínimos. Y esta vacuna aparentemente es eficaz para prevenir dengue, tanto en la persona que ya tuvo dengue como en la persona que nunca ha tenido dengue. Entonces, aún no está disponible comercialmente, pero esta vacuna Butantan, producida en Brasil, espero que pronto sea aprobada, si es que realmente es efectiva y segura como se dice, ya que hemos tenido miles de pacientes con dengue en el Perú y estos brotes altos del 2023 y 2024 se podrían volver a repetir, ¿no? Y como vemos, sigue habiendo miles de casos en la selva alta y en la costa norte.
Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre dengue para pasar a hablar de la chikungunya? Muy bien, continuamos entonces. Chikungunya es otra enfermedad infecciosa transmitida un, por un virus que se transmite por mosquitos infectados por el virus de la chikungunya. Lo transmite igualmente el mosquito Aedes aegypti, principalmente. Los síntomas comienzan generalmente entre 4 a 8 días después de la picadura de los mosquitos y generalmente se presenta con fiebre, acompañada generalmente de artralgias. También mialgia, cefalea, náuseas y erupción cutánea que es característica. El dolor articular puede ser muy intenso y se podría ser incapacitante. Dura pocos días los síntomas. Sin embargo, el dolor intenso en articulaciones podría persistir durante meses o incluso años, ¿no? Entonces, fíjense que la chikungunya principalmente se caracteriza por eso. Artralgias y mialgias que pueden durar meses o tal vez años. Las complicaciones graves son raras. No existe vacuna ni tratamiento antiviral disponible. El tratamiento más que todo es aliviar los síntomas. El nombre de chikungunya deriva de una lengua africana que quiere decir doblarse de dolor. Fue descrita por primera vez en Tailandia en 1952 y es considerada endémica en las Américas actualmente ya, incluido Perú. El paciente generalmente debe guardar reposo en cama, usar mosquitero, usar fármacos para el dolor y para la fiebre, paracetamol más que todo, que tomar bastantes líquidos. Acá vemos la distribución de la chikungunya. Los países más afectados es Brasil, y también Bolivia. En Sudamérica casi todos los países, a excepción de Chile. Este es el cuadro de chikungunya en el Perú. Vemos que el brote mayor lo hemos tenido el 2021-2022. El año pasado también se ha tenido casos, ha habido 79 casos. Y en lo que va el 2025, hasta la semana epidemiológica número 19, pues no ha habido casos. Sin embargo, el número de casos va a depender de los exámenes serológicos que se hagan. Probablemente está habiendo casos, sino que no se hacen las pruebas suficientes para detectarlos. Lo mencionado, en el Perú, en 2025, hasta la semana epidemiológica número 20, no se han reportado casos, pero el año pasado los departamentos más afectados han sido Tumbes y San Martín, seguido de Piura. El 2024, como les dije, Tumbes, Piura, San Martín y Amazonas. 2025 no se había reportado casos aún. El chikungunya se considera un caso sospechoso cuando vive o ha viajado en las últimas 2 semanas a zonas donde se está transmitiendo la infección y presenta fiebre asociada a artralgias o artritis. Y sin otras condiciones médicas que justifican los síntomas. O sea, es decir, habiendo hecho el descarte, por ejemplo, de artritis séptica, habiendo hecho el descarte de, de dengue, entre otras afecciones.
Se considera como caso probable de chikungunya cuando además de lo anterior, pues se realiza la detección de IgM para el virus o hay un nexo epidemiológico eh, con un caso confirmado. Se considera confirmado cuando se realiza un examen de una prueba molecular o de aislamiento viral, o en todo caso, los anticuerpos específicos para chikungunya se elevan 4 veces, en una diferencia entre las pruebas de al menos 2 semanas. La chikungunya se puede clasificar también de 3 maneras. Se considera chikungunya con manifestaciones extraarticulares cuando en un caso probable de chikungunya aparecen afecciones neurológicas, cardiovasculares, dermatológicas, oftalmológicas, hepáticas, renales o respiratorias. Y chikungunya grave cuando hay falla de al menos un órgano o sistema que amenaza la vida del paciente y requiere hospitalización. Esto, según la literatura, es muy raro. La chikungunya puede desarrollarse en 3 fases. Una fase aguda, cuando los síntomas demoran máximo 2 semanas. Una fase posaguda, cuando los síntomas regulares se mantienen por más de 2 semanas hasta el final del tercer trimestre. Entre 2 semanas y 3 meses se consideraría posaguda, especialmente la artralgia y la artritis, ¿no? Se considera crónica cuando los síntomas pues demoran más de 3 meses después de la fase aguda. Muy bien, ya para terminar vamos a hablar de la infección por virus Zika. La fiebre Zika es una enfermedad infecciosa causada por el virus Zika. Este se transmite por mosquitos del género Aedes. También puede transmitirse a través de transmisión sexual. Periodo de incubación entre 3 a 14 días. La mayoría son asintomáticos, en un 75%. Aquellas personas que desarrollan síntomas de enfermedad suelen tener un cuadro leve de exantema, eh, pruriginoso, conjuntivitis no purulenta, artralgias, mialgias y fiebre. Síntomas que normalmente duran entre 2 a 7 días. Este virus pues, fue aislado en 1947 en África y en 2015, hace poco nomás, hace 10 años, se aisló en Brasil y ese mismo año se detectó que este virus estaba asociado al síndrome de Guillain-Barré. Y también se detectó que este virus estaba asociado con malformaciones del sistema nervioso central al nacer, incluyendo la microcefalia. Actualmente el Zika ya es endémico en las Américas, principalmente Perú y Brasil. Igualmente que la chikungunya y el dengue, no hay tratamiento específico, el tratamiento solamente es soporte. Y hay consenso médico actual que la Zika es causa de microcefalia en los niños y del síndrome de Guillain-Barré. Especialmente, la microcefalia se produce cuando la madre se infecta por el virus en el primer trimestre del embarazo. Los casos de Zika en el Perú, como ven ustedes, en el 2024 se han dado casos. Los departamentos más afectados el año pasado han sido Piura y Madre de Dios. Y estas son las categorías diagnósticas de Zika. Se considera que el Zika, caso de Zika sospechoso, cuando la persona presenta exantema de inicio súbito,
que no se explica por otras condiciones médicas, o en todo caso su pareja sexual tiene los síntomas, y que residuo ha visitado áreas endémicas en las últimas 2 semanas anteriores al inicio de los síntomas y que presenta dos o más de los siguientes síntomas: al prurito, conjuntivitis no purulenta, artralgia, mialgia, edema periarticular, fiebre. Obviamente hay que descartar dengue, hay que descartar chikungunya. Se considera caso probable de Zika cuando se detecta IgM para anti el virus Zika en una sola muestra de suero y pues hay resultados negativos para otros virus, ¿no? Ya mencionados. O en todo caso es probable también con nexo epidemiológico con un caso confirmado. Se considera confirmado cuando ya se cuenta con confirmación de laboratorio reciente por el virus Zika, ¿no? Que puede ser un aislamiento molecular, un PCR, para detectar el virus, eh, o anticuerpos IgM contra el Zika, títulos mayor a 10 y sin títulos para otros flavivirus, o en todo caso con estudio histopatológico. Muy bien, entonces en el virus Zika lo característico es eso, ¿no? Que está relacionado con la microcefalia, cuando le da la infección a la embarazada. Hay que tener mucho cuidado, especialmente la población que vive en la costa norte y en la selva durante el primer trimestre de embarazo. Y también está relacionado con el síndrome de Guillain-Barré, que puede desencadenar síndrome de Guillain-Barré. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta para terminar? ¿No hay preguntas?